Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Pues así es, amigos de Saber Sin Fin, estamos de regreso en una emisión más de Cobosex. Estamos ahora hablando de la necrofilia, sus implicaciones, sus rasgos característicos y sus posibles causas. Y lo poco que sabemos en realidad, porque, bueno, la necrofilia se empieza a estudiar porque en el siglo XIX, pues la psiquiatría se empieza a mover, ¿no? Por estos rollos de los juicios penales, y ya empiezan a detectar este tipo de características, pero al final los psiquiatras se centraban en el rollo de cómo es un necrofílico. Es alguien que tiene un comportamiento miedoso, confuso, tiende a la soledad, que si eran de frente pequeña, que si eran gorditos, ¿no? Entonces, pues al final esa era como la imagen del degenerado, ¿no? Y ya. De manos sudorosas, y frente sudorosa también. Sí, ¿no? Pero bueno, pues si hablamos de amor por este asunto de las partes muertas, pues hasta Leonardo da Vinci está ahí todo embarrado en este proceso histórico, ¿no? Pues sí, pero ¿a qué te refieres? refieres? Pues él también se dedicaba a profanar tumbas. Bueno, pero para fines científicos, claro. Al final. Pues es que era así como se podía estudiar medicina, ¿no? Y se estudiaba medicina con cadáveres muertos. Bien muertos, ¿no? Pero bueno, en algunos países, como los Países Bajos, sigue siendo un delito la profanación de cadáveres para el. Inclusive para fines médicos. ¿Médicos? No. Pues así se avanzó muchísimo en la ciencia gracias a eso, ¿no? Pero pues bueno. Sí. Ahora ya puede haber otros métodos, pero incluso se siguen utilizando, ¿no? Y bueno, también la otra situación es que hay que poner esto en contexto. O sea, antes la gente se moría por miles, por muchísimas enfermedades, ¿no? Por millones, sí podemos decir. Ven, tienen pues tenemos epidemias muy fuertes, pero bueno, pues había pobreza, había enfermedades contagiosas, una gripa que no te cuidarás, pues se convirtieron en la superpulmonía y bye, ¿no? Entonces había como demasiadas causas posibles de muerte, ¿no? Había conflictos y había también guerras, ¿no? Entonces, pues mucha gente moría joven y pues en plena auge de su belleza y entonces bueno, es nostalgia, pues. Ahora estamos regresando a eso, sobre todo en México. Sí. Ha sido nostalgia que tienen sus autoridades y gobierno que ahora ya que también cada vez mueren más jóvenes. No lo creo. Con dedicatoria. Sí, ya hay más, igual, ¿no? Ya estamos regresando a esos tiempos. No, a lo mejor ya no hay epidemias, no tantas. Pero sí hay otras causas de muerte, tipo, ¿no? Y accidentes viales, que es de las principales causas de muerte también, que antes obviamente no había. Sí. Entonces, bueno, sea como sea, pues antes había más formas de estudiar las enfermedades y ahora ya. Y bueno, también la necrofilia. Exceso de plomo en el cerebro puede ser una enfermedad. Estamos respirando. Ya no. Me refiero. Ya no fumen de esa cosa. Bueno. Pero bueno, pero también la necrofilia no es imperativa de el ser humano. Se sabe que algunas especies, y esto pudiera ser que biológicamente dé a lo mejor alguna explicación, ¿no? Claro, tiene que haber una así como se ha comprobado también que hay homosexualidad entre los animales, y también hay necrofilia. Necrofilia entre ellos, ¿no? Casos pocos, ¿no? Porque se han comprobado, pero sí. Sí. De hecho, yo quisiera platicar, antes de que te salgas de este tema de los animales, de un hecho medio aberrante que sucedió en aquellas tierras hermosas de Zacatecas donde yo, donde es originaria. Cohabitaste. Exacto, y donde es originaria mi familia. Yo trabajaba en una zona arqueológica, en La Quemada. Había que caminar de la carretera hacia la zona arqueológica también por una carreterita, 2 kilómetros. Entonces hubo una plaga de chapulines ese año, pero plaga gruesísima, ¿no? Muy dura, que en esa carreterita secundaria se atravesaban los chapulines y entonces pasaban los coches y dejaban rastros de cadáveres de chapulines. Muchísimos, había un exceso excesivo. En fin, el chiste es que pues yo caminando, una vez que no llevé coche, o cuando todavía no tenía coche, llegué caminando a trabajar y observé que en los montoneros de cadáveres, ya las plastas de cadáveres apachurrados, llegaban y otros chapulines y comían de sus propios compañeritos, amigos, primos y demás. Pero bueno, eso pues no, para mí fue medio, dirías tú, weird, medio raro, medio
medio Bochornoso. no tanto, pero lo que más me sorprendió y ahora sí me desquició fue verlos que copulaban encima de ese monticulito de cadáveres y donde estaban comiendo algunos, otros estaban copulando, otros chapulines. Pues, Entonces fue cuando me di cuenta que los chapulines son una bola de depravados de la más baja realea. santo señor. Y ya por eso los mato, desde entonces Bueno, los respetaba. Tomando esto que dices, bueno, Ya, los mato cuando son plaga. claro, la necrofilia, la más común, es entre humanos. Claro. Ok. Pero bueno, hay necrofilia también desesperada, cuando ya se acude a un panteón más cercano porque ya no hay con qué, ni con quién. Pero es que yo no creo que sea eso por urgencia. A lo mejor algunos autores lo dicen, pero aquí le recomiendo este libro de Eric Fromm. Ay, voy a Él lo ver. analiza un poquito más. Eso es una manifestación, digamos, digamos, una forma de interpretarlo, Claro. pero más bien son rasgos ya necrofílicos Necrofílicos. y que utilizan esta forma, ¿no? Puede ser. También hay necrofilia mixta, es decir, necrofilia que se practica o sea, con humanos, pero también con cadáveres de animales. De animales, sí, también. ¿cómo no? También está la necrofilia premeditada, cuando ya las personas desean practicarla y solicitan ayuda para quitar la vida a una persona y ya de ahí pues abusar de ellos, ¿no? Eso ya está total. Ese para que veas, ya es un delito mayor, pues. Y bueno, Hay casos, ¿no? Hay un también, caso. perdón, la necropedofilia, que es solamente con cadáveres de niños. Ese está también más. Sí, está todavía más enfermo el caso, ¿no? Enfermo. Y bueno, hay como muchas cosas que Relacionadas con. relacionadas. Pero ves como esta bomba que insisto con Eric Fromm. Perdón, cuando me clavo con un autor no lo dejo. Por un rato. Aguanta un poquito. Espérame que, bueno, dime. Ajá, el primer caso de necrofilia que se tiene documentado sucedió en 1801, o sea, documentado, porque se sabe que existe, ¿no? Cuando la policía francesa arrestó a Victor Ardisson, que violó varios cadáveres, en su mayoría mujeres, mientras trabajaba como sepulturero y empresario de funerales. ¿No? Funerarias. Mutiló y decapitó los cuerpos de sus víctimas, incluso momificó algunos y conservó algunas cabezas, ¿no? Incluso hay una chavita a la que la denomina como su novia, ¿no? Pero nada más tiene la cabeza. Okay. Y bueno, ya lo internaron después de eso en un psiquiátrico y ahí estuvo pues el resto de su vida, ¿no? Y bueno, gracias a este caso se originó el término que parece ser el caso 24 de la obra escrita en 1886 por el psiquiatra y médico forense Richard von Krafft-Ebing, que bueno, es uno como de los primeros autores que habla de la psicopatía del sexo. Me parece interesante. Sumamente interesante. Sí. No, ya hay muchísimos casos de documentos Sí, aquí. tremendos. Pero bueno, volviendo a que me interrumpiste con Eric Fromm. Con Eric Fromm, que todo mundo lo pone como referente. Eso no me gusta. No me gusta que un escritor sea tan popular y por eso mucha gente se va con la finta de que es un escritor superficial e incluso que es de, ¿cómo se dice?, de superación personal y cosas así, como tiene el libro de Saber Amar, ¿cómo es? No, El arte de amar. El arte de amar y El miedo a la libertad. O sea, suenan muy comerciales, suenan a bestseller de Sambors, ¿no? Pero pues no son no son tal, ¿no? Es psicólogo, filósofo, sociólogo e incluso parece historiador. Yo estoy leyendo el miedo a la libertad y parece, pues hay un chorro de historia. Sí. Y entonces pues, no es cualquier persona, es de las que ya no hay. O hay muy pocas, pues. Que Además, sabia en varios aspectos, ¿no? No son libros tan grandes. Lo que él escribe, lo escribe muy documentado y muy conciso. Y a lo mejor por eso, ¿no? Por eso se tiene la idea esta de que es un Sí, superes en 3 días con Eric Fromm. No, al contrario, te mete en más. Sí, mucho más. En más debrayes, ¿no? Como por ejemplo esta afirmación, que es la que quiero decir desde hace rato. ¿Listo? Dice, el carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia es un rasgo dominante. O sea, él habla de necrofilia ya como la parafilia, pues. Y el carácter necrofílico, el que podemos tener muchas personas, ¿no? En realidad, dice, la mayoría de las personas son una mezcla de tendencias necrófilas y biófilas. Que es lo contrario a la necrofilia, la biofilia. Es algo así como... Así y lo el maneja Fromm, ¿no? Ajá, y el conflicto entre unas y otras, entre la necrofilia y las tendencias necrofílicas y biófilas, ese conflicto causa un desarrollo productivo.
Entonces, bueno, pues como varias cosas, ¿no? Como varias facetas de nuestra psique, de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Son, tenemos cosas positivas, entre comillas, negativas, entre comillas, que están en eterna lucha o no lucha, sino descubrimiento unas con otras. Y en casos ya extremos, como él dice, ya es cuando ya surge este rasgo dominante que todavía no se sabe por qué es que de repente estalla. Ahorita les cuento un casito bien interesante, un caso, pero bueno, estalla y es cuando empiezan estas patologías y que como toda parafilia, el individuo involucrado deja de tener interés por las mujeres vivas, digamos, o pierde en gran parte de su interés y se dedica a ver la manera de conseguirse unas morritas bien frías, así. Literal. Pero a mí lo que me gusta de Fromm, de esta postura, ahí me va a salir el economista, es un poco esta crítica social, ¿no? Porque incluso dice que la idea de la salud mental, de la necrofilia, es liberarse del impulso morboso hacia la muerte, la destrucción, la decadencia o la ruina. O sea, no lo veo así como una situación de ser una patología aislada, sino que tiene toda una connotación social alrededor del individuo, ¿no? Y entonces dicen, la idea es revisar exactamente cuál es el concepto de la muerte, pero cómo lo asociamos a nuestras propias zonas de confort, ¿no? Ajá. ¿No? Y desde el punto de vista, y mucho de lo que se critica de repente en medios es la necrofilia de la sociedad, la necrofilia de cómo la gente ha perdido conciencia de algunas situaciones sociales alrededor, ¿no? Sí, así es. Pero interesante lo que dice Fromm, ¿no? Y en este libro él menciona a un criminólogo alemán, H. von Hentig, no sé cómo se pronuncia, que escribió un libro de 1964. Él empezó a estudiar esto por la cuestión legal, ¿no? Es un criminólogo y empezó por esto y después ya se fue clavando más y más hasta esto y tiene muchos casos documentados. Entonces, hay un caso bien padre, digamos entre comillas. Bueno, bien documentado. Bien documentado. Un chavo que era joven, me imagino que preparatoria, no dicen edad, pero por los estudios que llevaba, que terminó primero de secundaria, dice, en Alemania, entonces me imagino que era como la preparatoria. En fin, el chiste es que tenía su novia y menciona que nada más habían tenido relaciones íntimas una vez. Pero se murió, tenía no sé qué enfermedad y muere la no novia, y que en el momento del entierro este cuate enloquece, se pone mal, llora, no se quiere separar del féretro, mal rollo, ¿no? Incluso quería que le enterraran con ella, se puso muy weird, muy mal. Entonces, bueno, la familia toda pues pensó, pues, uy, este cuate estaba súper enamorado y está doliendo, y él mismo pensaba eso, ¿no? Que era un amor eterno, romántico y hermoso. Mientras no se descomponga, pues sí. Pero resulta que empezó a tener esas tendencias, ¿no? Él empezó a buscar la manera de estudiar algo relacionado con cuerpos y demás. Claro. Quiso estudiar medicina, no pudo por las cuotas escolares, y estudió algo más que era más corto y más barato, que era embalsamar y ondas funerarias. Pero bueno, pues ya con esto vamos a un corte, ¿no? Ah, sí, creo que sí vamos a un corte. Seguimos platicando después antes quiero decirles que nos manden cualquier comentario al inbox de nuestra fanpage en Facebook, que es Cubosex, o un inbox al Facebook de Paola, que viene como Paola Eunice. Servidora y amiga. O al mío, que vengo como Octavio Montoya Márquez. Hay cualquier duda, comentario, lo que gusten. Estamos. Listo. Con eso nos vamos y nos venimos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.